Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. ¿Se acuerdan que la vez pasada hemos dejado un tema inagotable como es la creación? Y hemos visto un poquito lo lindo que es el relato de la creación. Hemos visto a Jesús que confirma que es histórico. Hemos visto los ritmos de la creación el sábado, pero las cosas no terminan acá porque tenemos muchas cosas. Vamos a ver, yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela, en una materia que son religiones comparadas, hemos visto diferentes relatos de otros pueblos, de otras religiones, del mismo, vamos a decir, entorno geográfico, que son sorprendentes, muy diferentes. Muchas veces se ha acusado la Biblia que se inspiró en estos relatos, pero yo me acuerdo que cuando lo miramos en detalles, hay muchas diferencias. ¿Qué nos pueden decir o si nos pueden dar ejemplos de estas? Mira, yo estuve dando estudios bíblicos a un profesor japonés que había hecho su tesis doctoral poniendo por escrito la gramática de una tribu india, creo que era al norte de Alaska, ¿sabes? Y entonces era muy interesante porque decía que había una cosmología, cosmogonía más bien casi, explicando el origen de las razas, que era muy graciosa porque decía que los dioses se aburrían en el cielo, se pusieron un día, bajaron a la tierra pues, a hacer muñequitos parecidos a ellos. Entonces los hicieron y los metieron al horno para que les ayudaran, les hicieran compañía. Pero claro, tenían tanta prisa de sacarlos que los sacaron demasiado pronto y les salieron totalmente pálidos. Entonces los agarraron y los tiraron al otro lado del mar y cayeron a Europa. Después entonces pusieron a hacer otros muñequitos, vamos a hacer unos muñequitos mejor, vamos a esperar más tiempo. Se esperaron demasiado tiempo, se les quemaron y entonces tampoco los quisieron, los tiraron a África. Y ahora por fin ya habían sabido cuál era la medida. Así les salieron unos muñecos bien cobrizos, bien rojizos, preciosos, y esos son la raza de los indios. Sí, este es un cuento lindo. Ensayo-error. Ensayo-error, no le sale bien a la primera. Pero hay cuentos que son más macabros, podemos decir. La mayoría. Muchos son muy violentos. Sí. Hay luchas entre los dioses y del cuerpo de un dios muerto, de la sangre. O algunos son así muy escatológicos en el sentido de que mezclan barro con sangre para hacer... Son muy extraños. No se puede comparar. La estética del texto bíblico es impresionante, aunque solo sea como texto literario. Es precioso. Porque es interesante que cada vez que crea algo, Dios evalúa. Y acá aparece la palabra tov, que si ustedes miran en los diccionarios, no significa solo bueno. Significa también bello. Así que es una combinación de útil y en el mismo tiempo lindo. Así que el relato es lindo. Sí lo es. No hay luchas, no hay sangre, no hay restos, no hay ensayo-error. Y hay diseño. No es que Dios se aburre y de pronto se le ocurre. O sea, es una cosa que está planificada. Que además Dios lo hace en su plural, lo planifican y además que tiene un objetivo completamente distinto. No es para trabajar por los dioses porque están demasiado cansados de trabajar, no es por el Dios, sino todo lo contrario, es para bendecir, es por la criatura. Es que pensamos, ¿qué voy a hacer, qué mundo voy a hacer para que esta gente sea feliz? Perfecto, para que sean felices. Hay una cosa también muy antimítica que hay aquí en el relato de creación, que es ahí sí que es antagónica a todas las cosmogonías, es que los dioses que han sido,
representación de los dioses más universal del mundo son los astros. El Sol, la Luna, Venus, o sea, los grandes planetas. Eso es el centro de la religión algunas veces. Que son el centro de la religión. Incluso en Canaán, o sea, en Canaán y Egipto, que son las que podían influir más, o Mesopotamia, a los autores bíblicos, que son los dioses, Astarte, ¿verdad? El dios Sol, o sea, Horus, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos el texto bíblico, cómo trata a los astros, es casi como si el autor dice, bueno, voy a buscarme una palabra que los descalifique totalmente como dioses. No los llame por su nombre. No. Entonces, pone aquí... En el capítulo 1, esto está en la primera página, además está en la primera columna de la primera página del texto bíblico. Dios dijo, haya lumbreras, es una palabra que significa también cualquier candil, sí, una lámpara. Sí. Haya lumbreras en la expansión de los cielos y tienen funciones. Es que es separar la noche del día, señales para las estaciones, los años, etc. Y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. O sea, son objetos utilitarios vistos desde la Tierra. Entonces, la lumbrera mayor ni siquiera les da nombre. Claro, los sustantivos, son comunes, no son sustantivos propios. Los erradica para que nadie los pueda deificar. Entonces es la lumbrera mayor que señorea en el día y la lumbrera menor. Y hizo también las estrellas, como ya no se halla. Así de las coletillas. Esto tiene una intención antimítica, es que es flagrante. Y antiidólatra. Porque vemos más tarde que esto fue la tentación de Israel de seguir las otras religiones que tenían como centro esto. Siempre. Isaías y los profetas mencionan, ¿no?, la adoración del ejército del cielo. Y todo esto que pertenecía a otras religiones. Así que uno no puede, si lee atentamente el texto, decía que Moisés se inspiró de las cosmogonías del antiguo y cercano Oriente. Lo único que puede inspirarse es para hacer lo contrario. Claro. para denigrarlas, diríamos. Y es contrario porque el Dios de Israel es diferente. Claro. También la visión, o vamos a decir el lugar del hombre en este entorno que Dios ha creado, es totalmente diferente. Fíjense si en algunos de estos la mujer aparece... Ya el hombre es un accidente y es una cosa de aburrimiento, un esclavo de los dioses. En muchos de estos la mujer es peor, mientras que acá es muy interesante que en el texto bíblico, cuando Dios crea hombre, Adán, hagamos a Adán según nuestra semejanza y nuestra imagen, los hacen a los dos. A los dos. Y la posición no es de esclavo. Y reciben el mismo mandato, claro. Que es muy igualitario este texto, Noemí. Sí, y además es el mandato de cuidar del resto de la creación. Entonces, lo tienen los dos. Para los dos. Es decir, no esclavo, sino rey, o mayordomo, administrador. Sí. Yo creo que algunos problemas que nos pasan en la Tierra es que las mujeres no están gestionando el entorno, que han sido excluidas, ¿verdad? Esto de tierra quemada y de creo que la gestión necesitaría también un punto de vista femenino en el sentido de más preocupadas por el cuidado que por el dominio. Sí, es que esa palabra de dominio se ha entendido mal. Sí. Parece que como que dominar significa hacer cualquier cosa. Sí. Pero tendríamos que pensar en el dominio como Dios domina, exacto, que es completamente distinto. Estamos hechos a imagen de Dios, es para que tratemos lo que está bajo nuestra potestad como Él hace. Exacto. Y entonces tendríamos una visión completamente distinta. Y en los Salmos hay esta imagen de acá, un Dios que cuida de los animales, un Dios que manda comida para todo, un Dios que es el servant leadership, que dice en inglés, un liderazgo de servicio. Sí. Que Jesús mismo lo practicó. Totalmente. Y que los evangelios también lo afirman. Bueno, quiero volver al relato de la Biblia. Fíjense que acá en esta instancia no tenemos este lenguaje que muchas veces ha confundido. Yo cuando pensaba en algunos títulos para las secciones de esta lección, puse un fracaso de una lectura. Y el fracaso de una lectura es algo que surgió, que es una fantasma, podríamos decir medieval, aunque no todos en la Edad Media crean esto, la idea del terraplanismo. Vamos a entrar un poquito en esto, porque cuando uno lee el relato de la creación, no hay ideas como las que sostienen algunos de estos que son defensores de una idea
que la Tierra es plana partiendo de una lectura, digo yo, mala del texto bíblico. De 2 o 3 pasajes bíblicos. 2 o 3 pasajes. Nada más. Sí, ignorando otros. No están en el contexto de la creación. No. Si nosotros leemos lo que es la historia de la creación, Génesis 1 al 3, no aparece allí ninguna mención que pueda sugerir que la Tierra es plana. Son versículos de otros de libros. Metáforas que están dichas de paso en pasajes que no tienen nada que ver con la descripción de la Tierra. Y que no son relatos históricos, siempre es en un contexto de poético, poesía o de profecía, que no tiene nada que ver. Uno de estos es que, y fíjense que acá hay contradicciones con el mismo texto. La Biblia menciona los 4 rincones de la Tierra. ¿No? Los 4 ángulos. 4 ángulos, sí. Nosotros también hablamos de los 4 puntos cardinales. Claro, pero fíjense, esto no sugiere que la Tierra es cuadrada, porque si leerían literalmente esto... Sí, debería ser un cuadrado. Debería ser un cuadrado. Y creo que... yo sé que usted cada vez nos trae una Biblia nueva. Ay, sí, mira. Cada edición. Coincide que la Biblia que he traído, que es esta pequeñita, que no es media Biblia, es toda entera, que esta es testigo de mi experiencia, el método experimental, que me excluye de poder pensar en el terraplanismo, porque me ha acompañado a viajes, y yo he estado, por fortuna en mi trabajo, he estado 3 veces, he dado cursos bastante largos en Polinesia Francesa, es decir, exactamente los antípodas. Desde Francia a Polinesia hay 20.000 kilómetros, o sea, es exactamente, más o menos, la mitad de la Tierra. Entonces, en estos viajes me ha ocurrido a veces encontrarme en pleno día, sin nubes, que esto a veces no siempre ocurre, o unas nubes pequeñas allí, y digo, me voy a pasear por todo el avión, por delante y por detrás, para ver, y yo veo la Tierra redondísima, sin ningún bloqueo por hielos, y veo, y además no solamente eso, a medida que yo iba viajando, llamando por teléfono a mis hijos o mandándoles un WhatsApp en los diferentes puntos donde llegaba, las horas, o sea, los fusos horarios me estaban demostrando que estaba yo al otro lado, estoy al otro lado de la Tierra. Cuando allí eran las 12 de la noche y mis hijos eran las 12 del día, eso en una Tierra plana no se puede justificar. No sé cómo lo podemos explicar. Así que esta Biblia pequeñita, que yo, es testigo de que la Tierra es una esfera. Este no es un buen argumento, pero lo que sí es que yo me la llevaba además. Yo he trabajado en la División 11 años y teníamos una división euroafricana. Esta me venía muy bien para viajar con poco equipaje o para viajar en los países musulmanes, donde a lo mejor no era tan ostentoso sacar una gran Biblia. Esto era más fácil de pasar desapercibido. Pero creo que, volviendo a nuestro tema, hay muchos otros argumentos. He tenido amigos adventistas que son astrónomos de profesión y que pueden testificarlo. No hay una conspiración. Ellos lo han visto con sus propios ojos y son testigos de que la Tierra... ¿Qué otros argumentos hay contra esta teoría? ¿O cómo surge, cómo resucita esta teoría hoy en el siglo XXI cuando tenemos... Ese es un tema muy interesante. Y es que el tema este de la Tierra plana, aunque siempre a lo largo de la historia pueden haber habido distintas ideas de cómo era la Tierra, cómo era el universo, nunca ha sido algo generalizado. Incluso en los tiempos bíblicos, igual que tenemos un texto que habla de columnas de la tierra, tenemos en Job textos que hablan de la tierra suspendida en el vacío. No hay una tortuga debajo, elefantes y esas cosas sujetándola, una tierra suspendida en el vacío. Y en Isaías nos habla del círculo de la tierra. O sea, esas mismas ideas ya nos dan la pista de que incluso en los tiempos bíblicos habían diferentes ideas, pero la esfericidad de la tierra ya estaba. Pero es que posteriormente, en la Edad Media, muchísima gente creía que la Tierra era redonda. Y los mapas de esa época lo sabemos. Incluso pues cuando se fletan los barcos para ir a las Indias, no se iban a gastar el dineral que costaba eso, si en general la mayoría de las personas pensaran que la Tierra era plana y que se iban a caer por un precipicio. Cristóbal Colón era muy bíblico. Tenemos escritos suyos y él estaba pensando que volvía a encontrarse. Se equivocaron con el cálculo de la distancia, pero sabían que llegarían al otro lado. Este año, hace unos meses, se celebraba el centenario de la primera vuelta al mundo. Esta vuelta al mundo la han hecho personas que no tenían ningún prejuicio, que no estaban metidos en ningún complot y ellos vivieron experimentalmente la vuelta al mundo. La mayor experiencia en la vida de Darwin fue su viaje en el Beagle alrededor del mundo.
Sí, que estamos hablando de una persona que no tiene ningún interés relacionado con la Biblia, todo lo contrario. Sí. O sea, el problema actual, creo yo, es que estamos haciéndole el juego a las personas que están en contra del relato de la creación en el Génesis. Exacto. Y es que la mayoría de la población, y esto lo muestran las encuestas, cree que hay algo, que hay un Dios, y hay muchas personas que no están convencidas de la teoría de la evolución. Yo sigo muchas revistas científicas de educación, de ciencia y educación, y tienen un gran problema para introducir la idea de la evolución en las personas. A pesar de que se considera que está demostrada, que es lo que acepta la mayoría de la comunidad científica, las personas no se la creen, porque es muy difícil. Porque es algo que va contra el sentido común. Totalmente. Que algo tan maravilloso como es la vida pueda surgir de la nada por azar. Sí. Entonces, como eso cuesta muchísimo, o sea, argumentar, eso es muy complicado, hay una estrategia que es decir, no, la gente que cree en la creación también cree cosas tan absurdas como que la Tierra es plana. Lo metemos todo en el mismo saco. Es para y como desacreditar. Totalmente, como está completamente demostrado, porque tenemos fotografías, vídeos desde el espacio, de que la Tierra es esférica, esta gente es ignorante. Y precisamente las personas cristianas creyentes en la Biblia que se creen esas cosas y que las intentan defender con argumentos absurdos. Con lecturas equivocadas, porque es equivocarse de género literario muchas completamente, veces. Pero para explicar lo que tú decías de dar la vuelta alrededor del mundo, o cosas como los eclipses. Sí. En un eclipse de sol nosotros vemos la forma. Nunca vimos se ve la un forma, disco, una línea. Sí. Entonces, las sombras en los eclipses nos demuestran que es esférico, que todo. Además, es que incluso en ese modelo todos los cuerpos celestes son esféricos, menos la Tierra. El Sol es esférico, la Luna es esférica. Hay un astro extraño que es el que proyecta las sombras durante los eclipses. Por favor. Y todos son esféricos menos la Tierra. No tiene sentido. No tiene ningún sentido el modelo en sí. Pero es que estamos precisamente dándoles la razón a las personas que dicen que los creyentes en la Biblia son ignorantes. Sí, sería una pena. Ahora estamos dándole a los no creyentes argumentos para desacreditar a los creyentes, metiéndolos en el mismo saco. Totalmente. Sí. Bueno, no son los únicos. ¿Sí? Creo que, quien quiera informarse más sobre los argumentos contra la teoría del terraplanismo, hay suficientes pruebas y hay experimentos y hay estas cosas. Pero hay otra cosa que es preocupante también, el intento de calcular la edad de la Tierra partiendo del texto de Génesis, y nuestra lección habla un poquito de lo que se llama, es un término, complicado, un poquito, cronogenealogías. Sí. Han visto que muchas veces cuando se presentan, la estructura de Génesis está organizada alrededor a 10 toledot, en hebreo aparece esta palabra. Primero aparece con la historia o la genealogía de los cielos y la tierra, y después se pasa a diferentes familias. Y cuando llegamos a estas familias, han visto que se menciona muchas veces un patriarca o una persona, sus descendientes, y después un número de años. Y la gente empieza a calcular, porque es tentador de hacer. ¿Qué opina de esta posibilidad y si de verdad podemos calcular la edad de la Tierra partiendo de genealogías? Bueno, en primer lugar tendríamos que estar seguros que tenemos todas las genealogías, porque hay periodos bastante grandes en los que no tenemos genealogía. Si hubiera una importancia muy grande a las genealogías exactas, esto lo habría reflejado el Nuevo Testamento, que sí que recoge genealogías del Antiguo. Pero sin números. No, sin números. Sin números. Y tenemos dos modelos, o sea, que habrían dos argumentos aquí, para ser un poco prudentes en este trato. Tenemos dos modelos de genealogía en el Nuevo Testamento, la que da Mateo para mostrar que Jesús es descendiente de David y de Abraham, o sea que hay una intención muy clara, hijo de David por partida triple, es decir, 14 veces, 3 veces 14, ¿verdad? Aunque el número de las cifras del nombre de David es 14. El nombre de David, porque en la gematría, o sea, en el hebreo no hay cifras y letras, las letras son cifras. Entonces tenemos una que está muy bien dibujada, de 3 grupos de 14 genealogías, y tenemos la de Lucas,
Lucas, que son 77, lo cual también es muy interesante. Lucas es griego, Lucas escribe para todo el mundo, el cosmos de aquella época, para el imperio o el mundo helenístico, o el que llamamos el imperio romano, como queramos. Y aquí la genealogía está contada incluso al revés, porque empieza por Jesús, que ya tiene 30 años y él era hijo de, y va contando, y se va remontando hasta que finalmente es hijo de Adán. Es decir, que todos los seres humanos somos hermanos. O sea, es una genealogía que se muestra clarísimamente que es tiene una intención de mostrar que la humanidad tiene solo... está unida, todos somos uno. Y ahí, cuando empezamos a leerlas con detalle, nos vemos que faltan, que no están completas, son genealogías selectivas. Entonces no podemos estar, como además tenemos entre el Nuevo Testamento y el Antiguo, un periodo donde no hay genealogías verificables, y son muchos años. Es imposible. Es imposible entonces establecer a partir de la Biblia las genealogías porque nos faltan varios siglos que están supuestamente recogidos en las genealogías de Jesús, pero que ya vemos que son incompletas. Entonces yo pienso que no deberíamos poner un énfasis excesivo en los números. Además hay otra razón. Yo como profesor del Nuevo Testamento, tengo que usar los argumentos de mi área. Y es que la Biblia en griego, la Septuaginta, que finalmente era una Biblia usada por los apóstoles. Que es la que cita Pablo y la que dicen los apóstoles, no la consideraban tan válida como la otra, o más porque la citan más a menudo. Y esta Biblia tiene muchísimos más años. O sea, las mismas genealogías, aunque las contásemos y dijésemos, estas genealogías son completas, aún así nos daría 1000 y pico años más. O sea, la Tierra, la humanidad, sería como mínimo 8000 y pico años de historia. Entonces, tampoco podemos hacer de ahí algo muy importante porque tendríamos que poder probar la inspiración de los traductores, la inspiración de los masoretas. Es decir, es un poquito complicado. Y es muy interesante que nunca, tampoco los apóstoles, tampoco Jesús han hecho referencias a una cantidad de años para... y lo que sí nos hicieron, Pablo sí, nos dice... Que no nos metamos en genealogías. Sí, discutamos genealogías interminables. Interminables, sí. Así que había debates ya había hasta debates. En su Luego tiempo. ellos tampoco estaban de acuerdo. Lo que sí que deberíamos tener claro es que estamos hablando de miles de años. Sí, miles de años. Que las genealogías no se pueden haber perdido genealogías para que estemos hablando de cientos de miles o millones de años, que estaríamos hablando pues eso, de un margen de 10.000 años por ir muy seguros. Margen pequeño, no se trata de... ¿Saben? Es muy interesante que si en otras cosmogonías o en otras historias, ¿no?, acerca de la humanidad hay siempre huecos en el tiempo cuando los años ya no se cuentan, dicen, acá tenemos una continuidad. El diluvio, hasta los eventos catastróficos que vienen y destruyen el mundo. Los jalones históricos de la Biblia son muy importantes, aunque no estén completos, pero son suficientes para poder establecer, o sea, una fiabilidad. Y de punto de vista, vamos a decir así, científico, apenas empezando con David y con Salomón, podemos tener una correlación entre los calendarios que existen, ¿no? Porque alrededor de Israel había, y el Israel mismo tuvo diferentes calendarios, los reyes, se calculan. Debemos guardar esto para la semana que viene. Vamos a hablar de historia. Sí. Vamos a volver, terminar un poquito porque estamos con el tiempo. Sí, el motivo de la creación. Así que no hay tierra plana. Se nos presenta un Dios que crea a los humanos y lo plaza, ¿no?, en un lugar ideal, ¿no?, para cuidar el planeta y para ayudarnos. Y para que sea feliz. Y para que sea feliz, sí. Pero hay algo más que creo que es importante. El motivo de la creación no aparece solo en Génesis. Correcto. Hay cientos de referencias en la Biblia, en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos lo encontramos en Éxodo, en el mandamiento cuarto.
Sí. Cuando en Éxodo 20 el motivo de guardar el sábado es para recordar la creación. De ahí en adelante, en los Salmos, en los profetas y en el Nuevo Testamento encontramos la creación muchas veces mencionado, a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Hay cientos de referencias bíblicas que si sacamos la creación, si la creación fuera un relato mitológico que no es literal, que no ocurrió como tal, pues destruimos el resto de la Biblia. Sí. Lo confirma Jesús. En los evangelios. Eso hasta el Apocalipsis. Además, el Apocalipsis se termina como una especie de... Bueno, aquí hemos concluido la Biblia. Y el que añadiera estas palabras, es decir, hemos concluido. Dios inspira a Juan, que ya es mayor, en aquella época probablemente ronda entre los 90 y los 100 años, si se supone todo bien. No olvidemos que era, como mínimo, sería 10 años más joven que Jesús, ¿verdad? Muy jovencito. Sí, entonces a final de siglo él podía tener 90 años, o sea, tampoco es algo muy inverosímil. Entonces él nos habla de esta tierra renovada, tierra renovada, lo cual, comparado con toda, incluso la misma teología cristiana del cielo, o sea, esta tierra se olvida uno de ella y desaparece, un proyecto fracasado de Dios. En la Biblia no es así. Es esta tierra que fue creada para ser habitada y está hecha de manera que es habitable. Perfectamente habitable e incluso eternamente habitable. Y ¿sabe qué? Hay una correspondencia, ¿no?, entre el primer Edén y el paraíso que Dios prepara. Hay un árbol de la vida de nuevo, no hay lágrimas, así que la historia de este lapso termina. Pero no está borrado de un plumazo, queda ciudad. O sea, hay cambios. Sí, los tesoros de las naciones están ahí. Así de que ¿eso qué será? Yo no lo sé, ¿verdad? Dios a habitar aquí en el planeta rebelde. No rechazamos la historia, sino la redimimos. Y esto es... Este es el Dios redentor. Sí, un mensaje precioso. Qué lindo. Y bueno, creo que cada vez que estudiamos la Biblia tenemos esta experiencia, este encuentro con este Dios presentado de tantas formas, de tantos ángulos, que es una lectura que nunca termina. La verdad es que hemos hablado y ya pasó casi media hora y nos viene a decir más. Cada vez nos quedamos más admirados y lo queremos más. Sí. Así que, bueno, terminamos un poquito sin epuizar, ¿no?, el tema de la creación, preparándonos para la próxima vez para un tema más interesante, más terrenal, la Biblia como historia y las historias de la Biblia. Bueno, pues nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero, programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar, buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.